Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes. Un gusto tenerlos por acá. Es un placer poder saludarles. Mi nombre es Juan José Nieto, soy el gerente de territorio para Advice Group Latam en Honduras. Y bueno, tenemos el placer de tener este webinar el día de hoy, miércoles, eh, con el tema de la parte de monitoreo total de sus redes, anticipe y prevenga fallas con Op Manager. Y para eso tenemos a una persona que está más que capacitada para contarnos y hablarnos, de Op Manager. Su nombre es Juan Manuel Morales. Él trabaja para Manage Engine, está basado en Colombia. Y les cuento un poquito de nuestro queridísimo Juan Morales. Juan Manuel es ingeniero en telecomunicaciones con experiencia en gestión de redes. Está certificado por Cisco en la CNNA y experto en la parte de ITOM. Tiene habilidades en infraestructura de redes y tecnologías en la nube y ha trabajado en la administración de optimizaciones de redes en diversos entornos, con el fin de garantizar su rendimiento, seguridad y beneficio para todos sus clientes. Se incorporó con nosotros el año 2024 como consultor técnico. Así que, mi estimado Juan, ¿estás por ahí? Buenos días a todos, ¿cómo están? Un placer Bien, estar con bien. ustedes en este webinar. ¿Me faltó algo? ¿Decir algo? No, eso es más que suficiente. Bueno, barre, trapea, plancha y hace de todo. Así que aquí tenemos a nuestro queridísimo Juan Manuel Morales. Juanma, te dejo el espacio. Gracias de nuevo por estar con nosotros y por favor, es todo tuyo este espacio. Claro que sí, muchas gracias, Juan José. Permítame entonces un momento porque vamos a explorar todas las funcionalidades que tiene Manager para todo el tema de, obviamente, poder prevenir todo el tema de fallas a nivel de infraestructura y no solo a nivel de infraestructura, ya que Manager es una herramienta muy robusta y que nos permite tener un alcance a nivel de todas las capas de la red. Entonces, vamos a ver básicamente cómo a través de Op Manager podemos mejorar todo el tema de fallos, mejorar el rendimiento de nuestra red y también algo muy importante, un concepto que se está solicitando mucho, el tema de realmente alcanzar un tema de un monitoreo proactivo y de la observabilidad. Entonces, inicialmente, básicamente, ¿qué es ITOM? Digamos que obviamente tenemos primero que entender cuál es el concepto. Entonces, básicamente, ITOM lo que nos permite es supervisar, gestionar y optimizar todas las operaciones de tecnología. Como mencioné ahorita en un principio, todo lo que tiene que ver con tecnología no es únicamente redes, que obviamente es algo muy importante para todo el tema de la comunicación, sino todas las capas de lo que es nuestro negocio, a nivel de lo que es la capa física, a nivel de la red, a nivel de nuestras aplicaciones, todo eso se condensa en ITOM. Entonces, básicamente eso lo que nos permite es poder tener una visibilidad completa de todas las capas que forman parte de nuestro negocio. Como mencioné, básicamente, cómo funcionan todas las distintas capas. Tenemos distintas capas que todas son muy importantes tener visibilidad sobre ellas, ya que todas cumplen una función dentro del negocio. Entonces, inicialmente, como mencioné, tenemos, por ejemplo, toda nuestra capa de red que se encuentra aquí, todos nuestros temas de switches, routers, firewalls, access point, básicamente todo lo que nos permite tener conectividad a la red. Luego tenemos toda nuestra capa de servidores y almacenamiento. Por ejemplo, ahí es donde ya se encuentran, por ejemplo, se van a encontrar alojadas nuestras aplicaciones, todos nuestros archivos, documentos, bases de datos, todo eso se aloja dentro de todo lo que es nuestra capa de servidores y nuestra capa de almacenamiento. Luego ya tenemos la capa de aplicaciones, donde ahí se van a encontrar directamente los aplicativos que nosotros utilicemos, desde lo que puede ser cualquier aplicativo SaaS, como puede ser un SAP, aplicaciones in-house, desarrollos propios, ya sea que tengamos aplicaciones desarrolladas en Python, .NET, etcétera. Todo ese tipo de aplicaciones se encuentran en esta capa. Y finalmente la capa de servicio, que es realmente donde hablamos ya quizá de ese tema de experiencia del usuario, de cómo acceden a nuestros servicios, todo el tema, por ejemplo, las interfaces web, etcétera. Entonces, como mencioné, es muy importante tener visibilidad y entender
todas estas, porque al final todas son importantes, cada una cumple su función dentro de lo que es nuestro negocio, por lo que es necesario siempre tener un monitoreo y una visibilidad completa sobre las mismas. Pero además de eso, nuestras infraestructuras se pueden desplegar de distintas formas. Por ejemplo, tenemos las más conocidas, por ejemplo, infraestructuras on-premise, ya sea, por ejemplo, que todo nuestro tema de networking lo tengamos ya sea en un data center, en racks, etcétera, nuestros servidores en sitio, que es básicamente lo que se lleva más comúnmente. También apareció y algo que está muy fuerte es el tema de los servicios cloud. Entonces, también es muy importante tener esa habilidad de poder visualizar, monitorear mi infraestructura sin importar dónde esté, ya sea que esté en la nube, esté en sitio o algo que se utiliza ya de manera muy moderna y es todo el tema de tenerlo de manera híbrida. Entonces, algunos recursos tenerlos on-premise, otros recursos tenerlos en la nube, por ejemplo, manejar máquinas virtuales en la nube, pero todo mi tema de networking en sitio, etcétera, por lo que realmente nunca la infraestructura de un cliente va a ser igual. Hay muchos que manejan todo de on-premise, todo en la nube, de manera híbrida, y yo tengo que tener la capacidad de alcanzar ese recurso sin importar dónde esté ubicado. Ahora también viene un concepto muy importante, que es un tema que se está solicitando mucho, que es un tema muy importante, y es que ya pasamos de hablar simplemente de monitoreo a un tema de observabilidad. ¿Por qué? Porque ya no importa solo tener temas de, por ejemplo, alertamientos, etcétera, sino yo quiero ser alguien o que mis servicios estén siempre disponibles y poder actuar antes de que se me presente un incidente y digamos que poder prevenir ese tipo de fallos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de observabilidad, básicamente es tener esa capacidad de comprender esos sistemas complejos que mencioné anteriormente, ya sea on-premise, híbrido, utilizando nube, aplicaciones, etcétera, basándose en toda la información que estos sistemas me puedan compartir. Ahora bien, cuando hablamos de monitoreo, ¿qué es lo más importante? Obviamente saber primero si mis servicios, mis dispositivos están disponibles, poder obviamente establecer qué es lo que me interesa monitorear, establecer esos umbrales que me van a generar el alertamiento y poder ser notificado. Y todo eso lo podemos hacer a través de un manager. Entonces, cuando hablamos de un manager, hablamos de una solución de monitoreo completo, donde voy a tener un tema de básicamente un full stack observability, donde voy a poder observar todo a nivel de lo que es mi infraestructura de red, de mis servidores, virtualizadores, almacenamiento, aplicaciones, servicios cloud, todo eso lo voy a poder monitorear a través de un manager. Simplemente yo puedo, por ejemplo, a través de lo que es el monitoreo desde un manager, por ejemplo, poder visualizar el tema de la disponibilidad de mi dispositivo, que era lo primero en lo que hablábamos. Entonces puedo visualizar primero que mis servicios estén disponibles, que mis servidores estén disponibles y que tengan acceso, para que en caso de que en algún momento yo pierda esa conectividad, pueda actuar rápidamente, pudiendo visualizar, por ejemplo, la disponibilidad, a veces quizá no tanto a nivel de que esté o no disponible, sino que están lentos, puedo analizarlo por medio de las pérdidas de paquetes o los tiempos de respuesta, pero no simplemente tengo que irme a mirar si mi dispositivo está disponible o no, porque pueden haber múltiples variantes o múltiple información que yo debo tener en cuenta que también puede afectar el rendimiento de mis servidores. Entonces ahí es donde entran distintas métricas que se pueden recolectar por medio de Manager, ya sea temas de utilización de CPU, utilización de disco, memoria, y todo eso lo voy a poder establecer por medio de los monitores. Básicamente a través de ellos voy a poder hacer todo el tema de establecer cuál es la información crítica o qué es lo que yo necesito estar supervisando para que en caso de que alguno de estos falle o superen ciertos valores, yo poder obviamente ser notificado. Simplemente puedo establecer esos umbrales, ya sea de manera manual o por medio de Manager. También contamos, por ejemplo, con los umbrales adaptativos. Estos básicamente funcionan a través de algoritmos de Machine Learning en los cuales nos podemos básicamente ahorrar ese trabajo quizá de establecer esos umbrales de manera manual, por lo que también entramos en ese tema de, por ejemplo, de automatización, temas de machine learning, que también nos pueden facilitar ese trabajo y nos pueden llevar también a facilitarnos quizá reducir esos tiempos más a nivel, por ejemplo, de lo que es una implementación de un software como lo es un manager, facilitándonos esas tareas y pudiéndonos quizá enfocar en lo más importante, que es básicamente tener la visibilidad de todos nuestros dispositivos. Pero además de ello, yo también debo ser notificado de todo eso, porque no me sirve
únicamente quizá estarlo monitoreando porque no voy a estar quizá 24/7 dentro de la aplicación, pero tengo que de igual manera conocer qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente por medio de los perfiles de notificación, yo voy a poder obtener todos esos alertamientos, toda esa información para que mi equipo pueda actuar de forma rápida y voy a tener múltiples vías. Voy a poder hacerlo por correo, por medio de mensaje de texto. Si cuento con mesas de ayuda, por ejemplo, también puedo generar un ticket. Entonces, si yo manejo, por ejemplo, todo mi tema de ITCM, mi mesa de ayuda, voy a también poder hacer ese mapeo rápido en caso de que se presente una incidencia para que mi equipo de mesa de ayuda pueda rápidamente solventar los problemas. También, por ejemplo, temas como Webhook, por ejemplo, para poder integrarse con Telegram o integraciones personalizadas para quizá llegar a temas de quizá integraciones también, por ejemplo, con WhatsApp, para yo siempre estar al tanto de qué es lo que está pasando con mi infraestructura. Entonces, todo eso me lo permite hacer Op Manager. Continuando, también lo que les mencioné, hay que tener muy en cuenta que ya no se habla tanto de monitoreo, porque cuando hablamos de monitoreo es quizá cuando algo ya falla o algo ya falló, mientras que la observabilidad también me permite saber por qué algo falla. Entonces puedo hacer temas de, por ejemplo, de análisis causa raíz, etcétera, para poder quizá ir más allá de únicamente quizá solventar un fallo, sino entender por qué se está presentando un fallo, poder actuar de manera proactiva para poder corregir esos fallos previo a que se presente un incidente o quizá también para, en caso de que vuelva a fallar, entender o tener muy claro cuál va a ser el flujo de trabajo que tengo que seguir para solventarlo. Entonces eso también no lo permite hacer Ops Manager. Un dato que hay que tener muy en cuenta y es que según Forrester, básicamente todas las organizaciones pueden reducir todos sus tiempos de inactividad planificando todo lo que está pasando con su infraestructura, no únicamente con las aplicaciones, para que obviamente al tener yo menos tiempos de caída, al tener todo ese tema de ese monitoreo proactivo, básicamente todas mis aplicaciones y servicios van a estar disponibles 24/7, por lo que no voy a tener pérdidas nunca. Y eso obviamente me va a generar que obviamente también se mejore la experiencia del usuario, etcétera, pudiendo también aumentar incluso mis ingresos. Entonces, no solo va a nivel de quizá estado de salud de mis dispositivos, de cuidar mi infraestructura, sino que también estamos hablando de un tema económico que obviamente cuando hablamos de negocios también es algo muy importante. Y también que el 80% de lo que son las interrupciones se ven incluso a temas de, por ejemplo, de las personas que trabajan con la infraestructura o que hay procesos que no están estructurados. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, el equipo de redes llega a alguno de los ingenieros y realiza cambios sobre los dispositivos que no son programados, que los hace simplemente a veces por pruebas, etcétera, y me genera una caída y ahí yo estoy perdiendo primero tiempo de lo que puede ser mi negocio, también estoy perdiendo recursos, pues estoy perdiendo dinero. Entonces también es muy importante tener en cuenta que todo debe tener un proceso, todo debe ser documentado para que podamos mitigar al máximo cualquier tipo de falla. Ahora, ¿qué es un manager? Como mencioné en un principio, es una aplicación de Full Stack Observability. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios del Full Stack Observability? Análisis del estado de salud, análisis del tráfico de red, análisis de aplicaciones y de la experiencia de usuario, porque es muy importante también tener en cuenta no solo cómo están funcionando mis sistemas, sino cómo realmente mi usuario final o mi cliente tiene experiencia sobre lo que son mis servicios, porque al fin y al cabo el cliente es el que manda. Entonces, también, ¿qué nos permite Op Manager para tener una gestión proactiva de TI? Por ejemplo, temas de automatización de respuestas, visibilidad total, alertas proactivas y detección de anomalías. Entonces, todo esto también lo podemos hacer por medio de Op Manager. Entonces, por ejemplo, para temas de automatización, que es un tema también que, por ejemplo, nos puede hacer un tema de un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos humanos porque no voy a tener que estar asignando, por ejemplo, recursos de mi equipo para que estén haciendo ciertas acciones que quizás suelen ser rutinarias, existen los flujos de trabajo. A través de los flujos de trabajo, yo puedo crear básicamente automatizaciones a nivel de, por ejemplo, simplemente hacer temas, por ejemplo, de un ping, reiniciar un sistema, hacer un tracer, que son acciones, por ejemplo, que un administrador de redes suele hacer de forma muy común. Por ejemplo, si se me cae un switch, se me cae un puerto,
pues lo primero que yo voy a hacer es hacer un ping o un tracer para ver quizá dónde estoy perdiendo la conexión. Básicamente, por ejemplo, por medio de los flujos de trabajo, yo me puedo ahorrar ese trabajo de que alguien quizá tenga que entrar a una consola, a un PuTTY, etcétera, ejecutar un ping simplemente de forma automatizada. Yo puedo aquí decirle, ejecútame un ping para yo obviamente tener todo ese tema de realizar como ese análisis previo a quizá hacer el tema de algún troubleshooting sobre a nivel de red o a nivel de cualquier tipo de sistema, si necesito reiniciar un servidor, ya sea un servidor porque se me saturó la memoria, se me saturó a nivel de CPU, tengo muchos procesos y necesito hacer o ejecutar un reinicio programado, también lo puedo hacer. Ahí enfocado quizá también a nivel de Windows, por ejemplo, si necesito reiniciar un servicio porque un servicio no responde, etcétera, voy a tener esa capacidad de automatizar todo ese tipo de tareas, por lo cual yo me voy primero a ahorrar tiempo, voy a poder también ejecutar eso de manera rápida y automática para que obviamente en caso de que quizás sea un incidente de mayor nivel, que quizá haya que escalarlo, yo ya hice todo el procedimiento previo para que directamente mi equipo pueda entrar a evaluar ese tipo de situaciones. Entonces, todo eso lo podemos hacer por medio manager. También muy importante, también puedo evaluar todo el tema del hardware de mis dispositivos. Entonces, vamos a plantear un pequeño caso de uso. Por ejemplo, si yo soy un administrador de TI y mi tarea es gestionar y supervisar todo lo que es mi data center, como lo hablamos anteriormente, no solo a nivel de red, sino también a nivel de lo que todos son mis servidores, aplicaciones, digamos que todo lo que forma parte del core de mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Obviamente tener todo el performance a nivel de lo que son mis dispositivos, ya sea de red o mis servidores, tener obviamente todo mapeado para también entender cómo está el tema de mi infraestructura y obviamente también tener todos esos reportes, porque muchas veces también los equipos necesitan manejar o tener todo ese histórico de alarmas, inventario, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya como lo vimos a través de un manager, puedo, por ejemplo, a través de lo que son los monitores, recolectar todo el performance a nivel de mis dispositivos. No importa si son ya sea servidores, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, no importa si es un servidor Windows, un servidor Linux, rápidamente debo tener la visibilidad sobre el mismo. También a nivel de todo lo que es networking. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temas de switches, routers, también tener visibilidad completa a nivel de lo que son mis dispositivos, por ejemplo, direccionamiento IP, también temas muy importantes a nivel de lo que es switching, por ejemplo, de VLAN. Entonces voy a poder tener alcance sobre todo eso para poder estar mapeando en caso de que se presente un incidente. Pero también necesito entender cómo está desplegada mi infraestructura, cómo se comunica entre sí. Entonces, para ello existen, por ejemplo, vistas como las vistas de negocio, donde yo puedo diseñar, por ejemplo, un mapeo de cómo está mi infraestructura. Entonces, yo puedo también saber en caso de que haya algún inconveniente, cómo me puede afectar el resto de mi infraestructura. Por ejemplo, en este caso, si este router se me cae, por ejemplo, este que está en estado crítico, pues yo puedo perder, por ejemplo, conectividad con el resto de mis sedes. Y simplemente eso lo puedo detectar simple y sencillamente viéndolo a través de un mapa. Entonces eso también me puede ahorrar un trabajo ahí, porque simplemente por medio de visualización y quizá también es mucho más fácil de entender para alguien quizá que no está tan a nivel técnico, poder simplemente entender por una vista cuáles pueden ser las consecuencias de la caída o la falla de uno de mis dispositivos. Y también obviamente yo necesito tener registro de todo. Entonces, por medio de lo que son los informes, básicamente todos estos informes están previamente ya establecidos, por lo que yo puedo rápidamente simplemente dirigirme a alguna categoría, por ejemplo, ver el estado o el informe de mis servidores, de mis dispositivos, de manera automática para poder simplemente, en caso de que sea necesario alguno de estos, yo simplemente tenerlo a la mano, crearlo o en este caso también por medio de Manager se pueden, por ejemplo, programar esos informes para que yo no tenga que venir a generarlos manualmente, sino si quizá necesito un reporte, ya sea diario, semanal, mensual, poderlos programar para que me lleguen vía correo de manera automática. Entonces, también básicamente, ¿cómo puedo hacer todo el tema de la gestión, por ejemplo, a nivel de lo que es redes? Por ejemplo, si ya estamos hablando de alguien quizá que maneja infraestructuras muy grandes, a nivel quizá enterprise, donde ya manejan quizá incluso múltiples sedes, etcétera. Entonces también, por ejemplo, está todo el tema del descubrimiento.
Entonces, básicamente lo hace por medio de detección de redes, pero tenemos también descubrimientos masivos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer descubrimientos simplemente por rangos de IP. Por ejemplo, si yo tengo, que muchas veces es lo más común en las empresas, por ejemplo, tienen distintos bloques de redes, por ejemplo, un bloque de red solo para servidores, un bloque de red solo para networking, un bloque de red solo para aplicaciones. Simplemente, por ejemplo, por medio de los bloques CIDR, hacer un descubrimiento masivo. También, por ejemplo, realizar importación de dispositivos por medio del directorio activo. Lo podemos hacer también por medio de un archivo CSV. Entonces, por medio de ese CSV, por ejemplo, cargar ese listado de dispositivos, tenerlo establecido, cargarlo y poder descubrir de manera masiva. O también por medio, por ejemplo, de la integración directamente con ServiceNow, todos esos dispositivos. Entonces, también me va a ahorrar ese trabajo de hacer quizá un descubrimiento manual. Y no importa el tamaño de la empresa, no importa la cantidad de dispositivos, que van a haber múltiples vías para poder agilizar ese trabajo. Es como mencioné, por ejemplo, a nivel de funcionalidades de estado de salud también. Entonces tenemos todo el tema de también de gestión de IPs, gestión de reglas y estándares, que también son muy importantes. Como mencioné anteriormente, por ejemplo, si manejo distintos bloques de red para todo el tema de lo que es mis servidores, mis aplicativos, temas de firewall, que también es muy importante, ya que obviamente eso es la protección directa de mi infraestructura con respecto a cualquier usuario del exterior. Y pues también los estándares que obviamente dependiendo del tipo de negocio hay que cumplir con ciertos estándares, como por ejemplo una ISO 27000, un SOX, un IPA, y todo esto también se gestiona con un manager, básicamente por medio de lo que es, por ejemplo, de direccionamiento IP, hacer todo ese tema de gestionar mis direcciones IP, por ejemplo, gestionar mis firewalls, gestionar todo lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, puedo gestionar a nivel de todo lo que es firewall, gestionar todo lo que es a nivel de reglas, etcétera. Y voy a tener el alcance completo de poder visualizar todo lo que tengo sobre mi infraestructura, incluso por medio de los módulos como por ejemplo de NSM o por ejemplo con los módulos de OpUtils, por ejemplo, poder directamente también gestionar las configuraciones de mis dispositivos, poder tener una visualización completa de todo lo que se encuentra en mi red, porque únicamente, mi red no es únicamente, por ejemplo, configuración de routing, configuración de switching, sino yo tengo múltiples opciones o múltiple información que necesito toda tenerla en cuenta para que mis servicios estén completamente disponibles. Entonces, por ejemplo, también hay otro caso de uso, por ejemplo, es que si yo cuento, por ejemplo, con un centro de datos, por ejemplo, que sufre una caída sobre sus servicios debido a que hubo un corte de electricidad o hubo un problema, por ejemplo, a nivel de refrigeración. Todo eso también lo puedo establecer dentro de los monitores, porque ahí entran protocolos como SNMP, como WMI, etcétera, donde, por ejemplo, puedo recolectar todas esas métricas, incluso a nivel de lo que es, por ejemplo, solo la temperatura de mi dispositivo, porque, por ejemplo, sabemos que para el hardware es muy importante, por ejemplo, no trabajar por encima de 100 grados centígrados. Entonces, yo puedo configurar simplemente un monitor que me genera alertamiento, por ejemplo, cuando se superó la temperatura de 100 grados, porque obviamente eso va a afectar la vida útil de mi hardware y obviamente eso también me va a generar problemas porque al fin y al cabo, obviamente, por ejemplo, adquirir servidores es un gasto y obviamente eso también tiene que tener una vida útil para obviamente tener que en su momento actualizarlos, pero digamos que ellos tienen que cumplir su función 24/7, por lo que todo eso podemos establecerlo a través de Manager. Entonces, a nivel de lo que es temperatura, tiempo activo de sistema, utilización de CPU, utilización de disco, como vimos a través de los monitores. Ahora, ¿cómo puedo hacer también el tema de análisis de tráfico de red? Entonces, básicamente, cuando hablamos de análisis de red, no solo me importa a nivel de, por ejemplo, cuánto es el tráfico de entrada, cuánto es el tráfico de salida. Necesito recolectar muchas métricas para entender también el comportamiento de mi red, porque la red es quizá de los temas más importantes que se necesita monitorear, porque eso sí puede afectar, por ejemplo, temas de experiencia de usuario, etcétera. Entonces, por ejemplo,
¿Cómo lo hacemos por medio de App Manager? Básicamente tenemos este pequeño caso de uso donde una empresa mediana tiene un equipo de soporte que está experimentando retrasos en el tiempo de carga de su herramienta de gestión de tickets debido a que una aplicación de streaming está consumiendo todo el ancho de banda, aumentando la latencia de las aplicaciones críticas de la empresa. Entonces, por ejemplo, también pasa mucho que suele haber, por ejemplo, muchas empresas, etcétera, que, por ejemplo, no tienen limitaciones a nivel de firewall, a nivel de ciertos tipos de protocolos, incluso muchas veces, por ejemplo, permitiendo ICMP, que les pueden, por ejemplo, hacer un ataque, etcétera, y todo eso lo podemos ver a través de lo que es App Manager. Para esto que utilizamos NetFlow Analyzer, básicamente esto lo hacemos por medio de lo que es el tema de, por ejemplo, capturar flujos IP. Entonces, por medio de los flujos IP, básicamente yo puedo traer todo lo que es a nivel de tráfico, etcétera. Entonces, permítame un momento para poder mostrárselos en vivo. Por ejemplo, se puede hacer un tema de captura, por ejemplo, a nivel de lo que es tráfico. Entonces, por ejemplo, existen múltiples capas con App Manager. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera capa, vamos a hacerlo, por ejemplo, simplemente por medio del monitoreo del dispositivo. Puedo dirigirme sobre un switch y validar, por ejemplo, por medio de las interfaces, por ejemplo, cuánto es el tráfico que está pasando sobre cada una. Entonces, por ejemplo, cuando me dirijo sobre algún switch, este va a contar con interfaces VLAN. Entonces, por ejemplo, puedo identificar cada una de las interfaces, identificar tráfico de recepción, tráfico de transmisión, utilización, etcétera. Digamos que este es el nivel que se puede recolectar a través de lo que es simplemente SNMP, etcétera, que es un nivel quizá básico, un nivel sencillo, pero también existen otras capas que puede ser ya a través de lo que puede hacer NetFlow Analyzer por medio de lo que son flujos IP. Entonces, permítanme un momento, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para este caso de uso. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones para el tema del análisis de lo que es tráfico? Tenemos todo el tema, por ejemplo, de optimización de ancho de banda, monitor a nivel de voz, video y data. Esto estamos hablando más a nivel de lo que se puede hacer quizá a través de lo que es voz IP. También monitorear aplicaciones y confirmación del tráfico. Y también hacer quizá temas de lo que es capacity planning. Cuando hablamos de capacity planning, es tema, por ejemplo, de si yo estoy superando los límites, estoy por debajo de mis límites. Estamos hablando de la infraestructura, porque también me interesa dimensionar si yo me estoy, por ejemplo, superando lo que es las capacidades que tiene mi infraestructura, porque no me interesa tener mucho más porque voy a tener que pagar más, pero tampoco tener mucho menos, porque eso también me puede generar temas de caídas, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos hacer también a través de lo que es el módulo de NetFlow Analyzer. Entonces, por ejemplo, vamos a estar a través de lo que es App Manager. También tenemos el tema, por ejemplo, de poder hacer el tema de análisis de flujos. Entonces, esto ya es una capa más profunda, porque aquí sí ya voy a poder hacer el tema de, como vimos en un principio, simplemente capturar un tráfico de entrada o de salida, pero aquí ya voy a poder irme a nivel incluso de, por ejemplo, protocolos. Entonces aquí yo ya puedo identificar a nivel de, por ejemplo, HTTPS, un tema de HTTP, un XMPP, pero quizás esto no me da tanta visualización o tanto contexto. Entonces, para eso están el tema, por ejemplo, a nivel de lo que es algunos protocolos que nos permite, por ejemplo, Cisco a través de lo que es EMBAR, donde aquí yo sí ya puedo identificar directamente esos aplicativos que me están consumiendo tráfico dentro de mi red. Y aquí se voy a poder identificar si hay algún tráfico que no sea corporativo, algún tráfico que no deba estar ahí para yo poder actuar rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí
podemos ver que en su mayoría es básicamente a nivel de tráfico corporativo, por lo que yo no tendría que hacer quizá algún cambio, pero si yo pues viese como por ejemplo en el caso anterior, quizá algún tráfico a nivel de aplicaciones de ocio, etcétera, que sí me está afectando, pues quizá ya yo pueda actuar porque yo tengo aquí una evidencia clara de qué es lo que está pasando con mi red. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo también hacer todo ese tema de mapear y poder tener en cuenta la afectación a nivel de tráfico, también cómo me puede afectar mis servicios, porque voy a tener claro, por ejemplo, por medio de qué interfaz están comunicando mis servicios, por ejemplo, si yo tengo distintos servidores o alojado en distintos sitios, cada uno de mis aplicativos, por ejemplo, poder analizar a nivel de ese tráfico, porque no solo lo puedo hacer a nivel de una interfaz, sino también lo puedo hacer a nivel de todo lo que son todas las interfaces que estén compartiendo flujos. Entonces yo puedo identificar cada una de ellas, ver, por ejemplo, cuál es el tráfico y rápidamente poder realizar ese solucionamiento de los inconvenientes que se me puedan estar presentando. Además de eso, a nivel de los dispositivos de red, también es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cómo se configuran, quién lo configuró, si necesito ejecutar backups o hacer detectar vulnerabilidades sobre el firmware, que también es muy importante porque básicamente eso me puede proteger de cualquier tipo de ataque. Entonces, eso también lo podemos hacer, por ejemplo, a través de lo que es la gestión de configuraciones. Entonces, por medio de yo sí voy a poder hacer temas de, por ejemplo, visualizar cuáles fueron los cambios, en qué horario, en qué momento se ejecutó un cambio, cuál es la versión, si estos cambios fueron o no autorizados, poder visualizar todo ese tipo de cambios que se realizaron. Entonces puedo básicamente verificar, por ejemplo, a nivel de cuáles fueron las líneas agregadas, cuáles fueron las líneas modificadas, cuáles fueron las líneas eliminadas. Entonces puedo ver sobre ya sea un startup config, etcétera, ver, por ejemplo, qué cambios se realizaron, qué líneas son nuevas o qué líneas se agregaron, qué líneas se eliminaron a nivel de la configuración, para obviamente tener todos esos cambios mapeados. Asimismo, puedo directamente desde aquí también incluso llegar a gestionar directamente, por ejemplo, acceder o gestionar a mis dispositivos como si fuese una consola de PuTTY. Entonces directamente voy a tener el control completo desde la herramienta de todo lo que son mis dispositivos. Pero además de ello, voy a tener un informe de todas las vulnerabilidades que hay. Entonces puedo, por ejemplo, ver qué vulnerabilidad y ver, por ejemplo, cuál es el informe a nivel de también la gravedad, cómo se puede remediar, etcétera. Entonces voy a poder estar también actualizado de todo lo que pasa con mi infraestructura. Ahora necesito entender también las aplicaciones, porque digamos que ya, como vimos al principio, hemos pasado quizá por la capa de red, por la capa de servidores y almacenamiento, pero sigue quizá lo más importante que son mis aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si teniendo en cuenta, por ejemplo, este pequeño caso de uso, por ejemplo, yo tengo una infraestructura y sin embargo los tiempos de carga de, por ejemplo, de mi aplicación, ya sea yo tengo, por ejemplo, alojado en un servidor web, en un IIS, por ejemplo, para poder monitorearlo, yo necesito también la capacidad no solo de mapearlo a nivel de red, porque puede ser que el problema no esté ahí, no esté a nivel de mi servidor tampoco, porque a nivel de CPU, RAM, etcétera, está funcionando perfectamente, pues ya tengo que irme a la siguiente capa, que es las aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales a nivel de lo que es el monitoreo también de mis aplicaciones? Básicamente eso también lo hacemos con Application Manager. Entonces, podemos simplemente, no sabes lo que es Manager, si quiero un segundo, ahora sí. Y aquí ya poder mapear todas mis aplicaciones. Si se dan cuenta, todo está en una única consola. Entonces, yo puedo simplemente, por ejemplo, identificar ya sea los distintos aplicativos que yo tengo a nivel de lo que es, no importa si es digamos que cada una de las capas que vimos inicialmente, porque por ejemplo, si vamos de derecha a izquierda, podemos ir como aumentando cada una de las capas. Inicialmente, los servidores, luego los servidores web, bases de datos, servicios y las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, como decía en el caso de uso, por ejemplo, yo tengo un problema a nivel de lo que son mis servicios web, etcétera. Yo puedo simplemente añadir mi monitor de, por ejemplo, de mi IIS, monitorar cada uno de mis application pool, etcétera, para saber cuál es el comportamiento del mismo y poder obviamente dar ese análisis en caso que haya algún inconveniente. O quizá también por medio de lo que es APM Insight, que este sí ya entra como a través de un agente
poder directamente entrar a esa aplicación, por ejemplo, ya fuese una aplicación in-house, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso que mencioné, por ejemplo, en una IIS que se tenga alojada una aplicación desarrollada, por ejemplo, en .NET, por ejemplo, por medio de APM Insight, sí voy a poder directamente entrar sobre lo que es esa aplicación y poder traer la información. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente poder traer como todo eso, como mapear todo eso a nivel de las dependencias, no solo a nivel de lo que es infraestructura física, a lo que es a nivel lógico y a nivel de aplicación. Entonces voy a poder analizar el comportamiento de la información de la aplicación y también voy a poder mapearlo. Para ello también, por ejemplo, tenemos los mapas de organización. Entonces aquí yo sí voy a poder hacer un mapeo completo de toda mi infraestructura y de sus dependencias, sin importar, por ejemplo, si es networking, virtualización, switches o aplicaciones. Entonces aquí yo voy a poder entender directamente, quizás hacer un árbol de dependencias donde voy a poder ver, por ejemplo, cada uno de mis dispositivos, aplicativos, de quién dependen y también poder hacer ese análisis causa-raíz, que es muy importante, porque va a poder identificar, por ejemplo, caso que yo presente una falla, por ejemplo, sobre este firewall, todo lo que me puede llegar a afectar, sin importar si es infraestructura física o si son aplicaciones. Entonces va a poder tener esa visibilidad completa. Finalmente, también es muy importante, por ejemplo, poder medir todo el tema de lo que es la experiencia de los usuarios. Entonces, como estuvimos viendo, hemos pasado por cada una de las capas. Hemos pasado por la capa de redes, que pudimos ver, por ejemplo, por medio del análisis de flujos, el monitoreo, también a nivel de lo que son los servidores, las aplicaciones, pero también viene algo muy importante, que es la experiencia de usuario. Entonces, básicamente, ahí, ¿qué me importa? Saber cuál es la experiencia de mi usuario, si es buena, mala, si tienen, eh, digamos que lentitud, por ejemplo, al hacer un login, ese tipo de situaciones que suelen causar mucha incomodidad sobre el cliente y que eso genera impacto sobre el negocio porque al final, obviamente, pues quien nos da o quien básicamente es el sustento de las empresas es el cliente. Y si el cliente no tiene una buena experiencia, pues quizá no va a adquirir los productos, no va a utilizar los servicios y pues ahí es donde realmente también se nos puede ir el tema de todo al nivel del core del negocio. Entonces, eso básicamente, ¿cómo lo hacemos? También lo hacemos a través de lo que es Application Manager, solo que en este caso utilizamos el tema de el RUM. Entonces, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo donde una plataforma de streaming no optimizó su plataforma para garantizar la experiencia de usuario fluida, lo que básicamente, pues obviamente impacta sobre el cliente, lo que obviamente va a generar comentarios negativos y puede afectar la reputación de una empresa, como por ejemplo mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos hacer el tema de también omitir ese tipo de problemas? A través de lo que es RUM. Entonces, básicamente, ¿qué es Real User Monitor? Básicamente es el tema de poder, por ejemplo, grabar transacciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver, por ejemplo, a través de también RVM. Entonces, no solo existe RUM, que es la experiencia de usuario, sino, por ejemplo, a través de RVM. Entonces, también puedo analizar todo el tema de, por ejemplo, cómo están cargando mis sitios web, etcétera. Entonces, puedo visualizar también todo a nivel de lo que son rendimientos, por ejemplo, en caso que yo necesite saber cuál es la disponibilidad, tiempo de carga de la página, transacción, tener todo el tiempo que se demora, porque también otra estadística que es muy importante y es que, por ejemplo, cuando una página demora mucho tiempo en cargar, muchas veces el usuario final, por ejemplo, prefiere cambiar de página, salirse, etcétera. Entonces, eso también son métricas que son muy importantes tener en cuenta, por ejemplo, porque, por ejemplo, nosotros mismos, como nosotros como usuarios, por ejemplo, cuando uno va a entrar a alguna plataforma de video, como por ejemplo YouTube, si YouTube demora mucho en cargar, uno muchas veces lo que hace es que cierra la pestaña, se va a ver otra cosa, etcétera. Y eso mismo pasa con los negocios. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una compra online y uno entra, por ejemplo, a páginas web para hacer una adquisición y quizás se demora mucho tiempo en cargar, eso también le genera a uno inseguridad. Entonces uno prefiere quizás no hacer la compra en ese momento o no o comprar por algún otro sitio web. Entonces todo eso también es muy importante validarlo y eso también lo podemos hacer a través de RUM y de RVM.
Entonces, todo esto, obviamente, se centra también en poder generar alertas y notificaciones del mismo. Entonces, básicamente, todo esto también se pueden configurar alertas. Por ejemplo, yo simplemente me puedo dirigir y ver cada uno de estos monitores, por ejemplo, y asociar algún perfil de notificación, como lo hemos ido viendo, para yo poder estar obviamente al tanto de cada uno de esos inconvenientes para que mi equipo pueda básicamente solventarlos. Entonces, hemos visto todo lo que nos permite hacer un manager. Hemos podido también visualizar cómo también nos permite hacer una gestión proactiva, tener visibilidad y un mapeo completo sin importar dónde esté, qué tipo de servicio, aplicación, dispositivo de red, etcétera. Y poder obviamente también hacer esa detección, por ejemplo, de anomalías, también hacer todo ese tema de ese análisis causa-raíz y poder trabajar de forma proactiva. Eso es lo que nos permite ser Op Manager. Entonces, esto básicamente lo que permite es implementar lo que hemos ido hablando. Básicamente, ¿qué es observabilidad? Tener una aplicación que nos permita solucionar todos los problemas sin importar cuándo, cómo se presenten y también poder actuar antes de que los mismos se presenten. Entonces, por ejemplo, también muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando ya se va a hacer una implementación, por ejemplo, un software de estos, debemos definir también cuáles van a ser los alcances, porque obviamente la herramienta no trabaja sola. Entonces, hay que definir unos objetivos, cuáles van a ser las herramientas y cuáles son los procesos y buenas prácticas, porque no todo solo está únicamente en tener una visibilidad completa de infraestructura, tenerla añadida, monitoreada, sino también seguir buenos procesos y buenas prácticas, porque eso también me va a ahorrarme problemas, trabajo y tiempo. Entonces, por ejemplo, para definir lo que es una implementación efectiva, también, por ejemplo, hay que tener objetivos claros. Por ejemplo, si quiero mejorar los tiempos de respuesta, reducir los incidentes y también acoplar la herramienta a eso, porque eso también lo permite hacer OpManager. OpManager es una herramienta muy flexible, como pudimos ver. Entonces, puedo generar flujos de trabajo, hacer temas de análisis de red, de aplicativos, pero yo soy el que defino para qué quiero que sirva la herramienta. También puedo obviamente seleccionar cuáles son las herramientas que necesito, porque por ejemplo, la infraestructura de distintos clientes no es igual. Hay gente que, por ejemplo, solo quiere monitorear infraestructura de red o quizá solo cuentan con servidores o sus aplicativos están, por ejemplo, desplegados en la nube y quizá, por ejemplo, hay herramientas que pueden cumplir mejor su función. Por ejemplo, si fuese a nivel de lo que es nube, también está, por ejemplo, Site 24/7, que nos puede dar quizá un alcance más profundo y eso también hay que tenerlo en cuenta y establecer lo que son procesos y buenas prácticas, que básicamente eso lo que nos permite es ahorrarnos problemas o generarnos o que nos ahorremos autoimpactos, que nosotros no nos impactemos a nosotros mismos y que nuestro servicio esté 100% disponible. Eso sería todo para lo que es este webinar. Espero que les haya quedado bastante claro cómo Op Manager puede básicamente ayudarnos a tener una observabilidad completa, solucionar nuestros problemas a nivel de todo lo que son fallas que se puedan presentar, pero también poder prevenirlas antes de que todo suceda. Muchas gracias por su tiempo y no sé si hay alguna duda o inquietud. Este es el tiempo para hacerlas. Hola, me escuchan, sí, ¿verdad? Mi estimadísimo Juan, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que muy completa. Sí, tenemos unas preguntitas. Solo dame un momentito. Voy a poner algo por acá. Entramos a la parte de preguntas y respuestas, mis estimados asistentes. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta, por favor, háganla en este momento. Tengo aquí una consulta, decía, permíteme, decía, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en las empresas al implementar un sistema de monitoreo de red manager? ¿Y cómo puede ayudar a evitarlos? Bueno, digamos que cuando hablamos de errores a nivel quizá de implementación de un software de monitoreo, principalmente es, por ejemplo, que
obviamente previo a implementar, por ejemplo, un software de monitoreo, hay que hacer un trabajo de tener, por ejemplo, a nivel de los protocolos listos, por ejemplo, cuando hablamos de monitoreo, lo que es SNMP, WMI, quizá tener toda esa información mapeada para rápidamente poder añadir los dispositivos. Obviamente, como mencioné, establecer quizá objetivos y tener como un inventario de qué es lo que se va a monitorear, qué es lo que yo quiero traer, cuáles son los monitores que necesito, cuáles van a ser los umbrales que voy a establecer, porque básicamente eso obviamente me va a ahorrar tiempo a nivel de lo que es una implementación. También obviamente tener muy en cuenta quizá los requisitos, que también es algo que pasa mucho, no cumplen con los requisitos a nivel de puertos, porque obviamente cuando estamos hablando de un software de monitoreo, él tiene que tener alcance, comunicación bidireccional, y muchas veces también pasa eso que, por ejemplo, tienen reglas de firewall en el servidor donde se instalan que niegan ciertos tipos de comunicación, etcétera, que pues también va a impedir que el software funcione de manera óptima. Ah, excelente, excelente. Tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿qué diferencia Op Manager de otras soluciones de monitoreo disponibles en el mercado? Bueno, básicamente que Op Manager te permite tener, por ejemplo, una consola unificada para todo lo que necesites. Por ejemplo, puedo hacer, como vimos, por ejemplo, monitorear tráfico de red, aplicaciones, gestión de configuración, gestión de firewalls, gestión de direccionamiento IP, todo eso en un único software, en una única consola. Creo que no existen muchos software que te permitan hacer todo eso en una única consola. Muchas veces lo que hacen muchas empresas, por ejemplo, que tienen que adquirir múltiples soluciones para que cada una le cumpla alguna de esas funciones, pero básicamente Omanger permite tener todo eso en una consola única. Excelente, espérame, tengo una... Voy a quitar esta pantalla, espérame. Tengo aquí otra preguntita. Dice, ¿qué versiones de licenciamiento hay de Op Manager y las cantidades mínimas para licenciar equipos? Bueno, básicamente Op Manager tiene, se puede decir que serían tres versiones. Quizá está Op Manager solito, que básicamente es únicamente para tema, por ejemplo, de monitoreo a nivel de lo que es infraestructura de red y ya. Luego está Op Manager Plus, que es el que recolecta, digamos, todas las funciones que hemos visto, por ejemplo, a nivel de lo que es análisis de red, gestión de firewalls, direccionamiento IP, aplicaciones. Y luego quizá hay una tercera que es Op Manager Enterprise. Esta ya sí es más enfocada, por ejemplo, a cuando se cuenta con grandes cantidades de dispositivos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando quizá de algún cliente que supera los 1000 dispositivos, entonces básicamente, y también quizá para clientes que manejan, por ejemplo, arquitecturas distribuidas, que tienen, por ejemplo, múltiples sedes, entonces tienen, por ejemplo, una sede, por ejemplo, en este caso Colombia, por ejemplo, una en Bogotá, otra en Medellín, entonces no hay comunicación directa entre esas distintas sedes, por lo que a través de lo que son los groups pueden recolectar esa información y centralizarla. Básicamente serían como esas tres. A nivel de lo que cantidades mínimas de licenciamiento, básicamente el licenciamiento de manager se realiza por número de dispositivos. Entonces, básicamente también se hace por medio de paquetes, pero pues dependería también de la cantidad. No existe, digamos, que una cantidad mínima, sino pues habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuántos dispositivos en total se quieren monitorear. Ok, excelente, gracias, gracias, mi estimado Juan. Tengo otra consultita aquí, dice, buen día. Una vez descubierto el dispositivo, ¿cómo recolecta? O sea, una vez me imagino instalado Manager, ¿cómo se recolecta la información? ¿Por medio de un agente? Son tres preguntas. ¿Cómo se recolecta la información cuando ya tenés la aplicación? Si se hace por medio de un agente o, y cómo se licencia, pero esa ya la contestamos, así que tengo las dos anteriores. Bueno, básicamente cómo se establece la comunicación, eso depende también del tipo de dispositivo. Por ejemplo, cuando hablamos de servidores, se hace por medio, por ejemplo, de las credenciales WMI, se hace esa comunicación bidireccional, pero también está la opción de hacerlo por medio de agente. Entonces, está ambas vías, se puede instalar un agente, por ejemplo, dentro del servidor y que obviamente se establezca la comunicación con el manager, o también se hace, por ejemplo, por medio de lo que es WMI, por ejemplo, para el caso de un Windows, por medio de quizá SSH para temas de Linux.
A nivel de lo que es más networking, sí se maneja a nivel de, por ejemplo, SNMP, entonces se hace también esa comunicación bidireccional por medio de ese SNMP, que básicamente comparte las OIDs y obviamente pues o manager las interpreta y las vuelven los monitores. Pero digamos que para el caso de, por ejemplo, de agentes es más enfocado a lo que son servidores. Y así, ahí te respondí las dos, la de licenciamiento ya la respondimos. Ya esa ya la hemos dado respuesta, gracias. Dice aquí también otra pregunta, tengo varias preguntas. Buenos días. ¿Qué pasos recomienda seguir a una empresa que quiere iniciar una prueba de concepto de Op Manager para dimensionar correctamente la solución? Está bueno. Bueno, como quizá mencioné, como en la primera, obviamente tener en cuenta, por ejemplo, qué dispositivos se van a añadir dentro de la prueba de concepto, tener en cuenta los protocolos que se necesitan para poder añadirlos al monitoreo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de red, quizá ya tener las comunidades SNMP creadas, tener el tema de las credenciales WMI, etcétera, tener, digamos que todo eso listo, porque básicamente el software, por ejemplo, cuando se instala, también cuenta, por ejemplo, con funciones de autodetección de red, etcétera. Entonces, él va a empezar también incluso a hacer temas de autodetección. Entonces, eso también les puede dar un trabajo, pero es muy importante, obviamente, tener muy claro cuál es el scope, qué es lo que se va a añadir, qué es lo que quieren visualizar y tener todo el tema quizá de credenciales, etcétera, listo para que, digamos, que esa implementación de esa POC sea lo más rápido y lo más fructífera posible. Sí, la verdad es que eso es bien importante, lo que dice Juan, porque eh, al final una prueba de concepto bueno, esto va para todos para toda nuestra audiencia actualmente. Una prueba de concepto es cómo funciona el producto como tal, cómo le puede dar el beneficio y ver los alcances que usted puede tener con esto. Y obviamente también la prueba, y me corregís ahí, Juan, depende del tipo de licencia que se va a tomar, ¿verdad? También, si bien la prueba de concepto tiene un alcance un poquito más grande, el licenciamiento también define mucho cuál va a ser el beneficio que van a tener al momento de tener el producto. Y tengo una última pregunta, dice, en su experiencia, ¿qué impacto real ha tenido Op Manager en la reducción de caídas o incidentes críticos en los clientes que ya la utilizan? Buenos días. Pues realmente lo tenemos en casi todos nuestros clientes porque siempre buscamos primero, obviamente nosotros siempre estamos abiertos, obviamente, a tema de resolución de inquietudes, etcétera, y digamos que si se hace una implementación completa de todas las funcionalidades que tiene Manager, como por ejemplo el tema de flujos de trabajo, el tema de forecasting, etcétera, o el tema de los umbrales adaptativos, eso básicamente permite que nuestros clientes puedan actuar de manera previa, pero para ello quizá también hay que explotar al completo la herramienta porque como nos hemos dado cuenta es una herramienta muy robusta que tiene muchas funciones y que pues todas están al fin y al cabo a la mano del cliente que adquirió la herramienta. Entonces es simplemente aprovechar al máximo esas funcionalidades que si se hace o se utiliza de manera correcta van a ver claramente cómo todos sus incidentes van a reducirse. Excelente, excelente. Bueno, ya terminando, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Queremos agradecerte, mi estimado Juan Manuel. Gracias por tu tiempo. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos estuviste hablando. Es importante conocer el tema de observabilidad, es algo que está más que presente actualmente para nuestros clientes y para todas las empresas que están queriendo tener ese cambio en la transformación digital, y en ese tema también obviamente entra Op Manager, que es una tremenda herramienta. Aquí les dejo en esta pantalla pues nuestros contactos como Advice, y, y pueden contar con nosotros y también con la ayuda de Juan Manuel y de todo el equipo de Manage Engine para poder apoyarles en sus pruebas de concepto, en sus cotizaciones y en todo lo que ustedes necesiten para esto. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos, para lo que necesiten. Listo. Y también gracias a todos ustedes que pudieron asistir. Es importante para nosotros poder mantenernos actualizados con todo. Pueden contar con el apoyo de Advice Group y ya saben que somos un socio estratégico para todos sus desarrollos. Un gusto para todos. Tengan un excelente miércoles y tengan una excelente mañana.
Estamos en contacto siempre. Placer.